Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy les vengo a explicar un poco del tema analizar la interacción del suelo, un microorganismo y planta. Mi nombre es Mafer Juliana Andrade Alarcón del curso de microbiología de suelos. Entonces, primera pregunta, nos dice cómo es el proceso de la formación de los nódulos para la mayoría de las rhizobias y cómo se benefician las plantas de estos nódulos en sus raíces. Pues todos sabemos que las rhizobias son aquellas bacterias que nos brindan y ayudan a las raíces de las plantas a fijar el nitrógeno, que pues obviamente se necesita para que la planta pueda hospedarse en este proceso. Entonces, explicando ahora sí la pregunta, por medio de la simbiosis en los nódulos de las plantas se obtienen muchos y diversos nutrientes que ayudan a las bacterias y ofrecen una fuente de carbono en el ambiente favorable que se encuentre cada planta en su ecosistema. Teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, ¿qué se quiere explicar? ¿Cuál es su importancia? Entonces, como se puede observar aquí, tenemos la simbiosis rizobio-legumbre que comienza con la formación de nuevos órganos en las raíces denominados nódulos, que es donde lo podemos ver aquí en las raíces. En ella, pues donde se realiza el proceso de transformación del oxígeno por el CO2. Entonces llega la energía, pasa por la planta, todo, pasa por la fotosíntesis. Entonces, ¿qué hace el proceso de formar el carbón por CO2? Entonces, a través de la rizobia, los genes, todo el proceso que se encuentra en el suelo, todo el sistema vascular derivado de los vasos del tallo, brinda que la planta pues haga el proceso de su fotosíntesis y produzca CO2. Entonces, la simbiosis es aquella que ayuda a la planta a que tenga un crecimiento adecuado, que tenga sus raíces, sus hojas, sus tallos en un estable. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas de la rizobia y la franquia? Pues nos dicen que algunas diferencias entre estas dos es que las rizobias no pueden fijar el nitrógeno independientemente, necesita de alguien más para poderlo hacer. También nos dice cuando la planta muere, esta libera el nitrógeno fijo, poniéndola a una disposición de otras plantas, y esto ayuda y brinda a que la fertilización del suelo sea mucho más fácil. Son gram negativas, células gram negativas. Y la diferencia entre la franquia es que se forman como nódulos. Acá se pueden ver esta imagen, nódulos radiculares en forma de coral. También son capaces de formar varias y diferentes asociaciones de microorganismos, y esto es muy importante para la base del suelo. Y la diferencia es que estas son gram positivas. Alguna semejanza de estas dos es que son fijadoras de nitrógenos. Las rizobias crecen rápido en el suelo, y una franquia pues tiene un crecimiento también medio intermedio, ni rápido ni lento, y son fijadoras de nitrógenos. ¿Los exudados de las raíces son responsables de qué? Pues primero que todos los exudados de las raíces pues son los responsables de la lubricación de las partículas del suelo, que mantengan húmedas, facilitando así pues un acceso fácil al crecimiento de sus raíces sanas. También nos dicen que los hongos de los microrricios, pues estos aportan grandes beneficios sustanciales para las plantas, pues que contribuyen a la capacidad de absorber el agua, los nutrientes, principalmente pues los que conocemos: fósforo, magnesio, zinc, cobre y entre otros. Los hongos microrrizos son conocidos ¿por qué? Pues muchos de nosotros conocemos estos hongos como arbusculares, que como función principal tiene desbloquear y solubilizar los nutrientes del suelo que se encuentran y que se esperan encontrar.
por su influencia en la estabilidad de los ecosistemas donde son las condiciones edáficas más extremas. Entonces en esta imagen pues se puede ver todas las raíces que tienen un hongo, entonces esta brinda ayuda a que las raíces de otro árbol, de otra planta, pueda hacer sus funciones adecuadamente. Son las inoculaciones de los rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal y las microrrizas útiles para reducir el uso de los agroquímicos del suelo. Pues en palabras más y palabras menos, las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal pues desempeñan varias y diversas funciones. Entre ellas la más importante para las plantas es la producción de nuevas reguladoras para un crecimiento óptimo y así disminuir los efectos negativos que tienen algunos microorganismos fitopatogénicos. Entonces entre estas cizobacterias pues encontramos dos, que son los bacilos y los pensiodomas, que de los dos pues los bacilos pues son aquellas proteínas y metabolitos eficientes para el control de las plagas y enfermedades que se pueden encontrar en un ecosistema, en una zona, y ayuda a un crecimiento vegetal muy bueno. Y en el otro pues se encuentran las plantas en el suelo, donde actúa como un factor clave en los eventos cruciales en el medio, que es el ciclo de nitrógeno, que ayuda a la biodegradación y la descomposición de los elementos que no son necesarios para la planta y el suelo. ¿Cuáles son algunos tipos de estrés en el crecimiento vegetal? Pues encontramos prácticamente 7. Encontramos la temperatura, la falta o exceso de luz, interacciones patógenas como las plagas y virus, la ausencia de exceso de nutrientes, el estrés salino, estrés mecánico, el hídrico. Entonces todo esto forman y hacen que la planta se muera, se vea con sus hojas marchitas, la producción disminuya. Entonces son como unos factores que las plantas sufren cuando se superan algunos climas. Entonces estos tipos de estrés hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de facilitar o tener en cuenta para realizar un tipo de cultivo o un manejo fitosanitario. Entonces son algunas ideas que tenemos que tener claro. Entonces pues también nos dicen que el estrés de la planta se clasifican en biótico y abiótico. Entonces en los bióticos tenemos los insectos, los microorganismos y los herbívoros, y en los abióticos pues prácticamente la sequía, temperatura, lluvias y demás. En ambientes altamente estresantes, la salud de las plantas es afectada severamente debido a la defoliación y desbalance de varios procesos celulares, debido a que la planta emite ¿qué? Entonces, pues todos sabemos que las plantas son seres vivos que contribuyen al ecosistema y a los seres vivos en nuestras funciones. Entonces en ocasiones las plantas responden a algunas características de estrés, como anteriormente lo mencionaba, y es por ello que los factores se encuentran en su alrededor, van causando algunas variaciones y puedes causar daños de crecimiento, fruto, flor o la misma supervivencia de la planta. Entonces pues nos dicen que en ambientes altamente estresantes la salud de las plantas es afectada debido a que de la defoliación y el desbalance de varios procesos celulares, ya que esta puede emitir la reducción de transpiración y por lo tanto la pérdida de agua, causando pues obviamente que no se produzca oxígeno, y esto hace que se altere un poco lo que es el ecosistema. Uno de los factores que más limita la productividad agrícola, la germinación, el vigor de las plantas y la producción de cultivo entonces pues nos dice que entre ellos encontramos varias limitaciones que ayudan a la degradación del suelo, limita la productividad. Entonces algún factor es el manejo
factor del manejo. En ello pues encontramos que los seres vivos al cultivar no suelen pensar en la tierra, sino pues solamente producen, siembran, hacen sus labores, pero no nutren el suelo. Entonces es muy importante porque en la tierra se necesitan varias condiciones para que las plantas puedan adaptarse y poder crecer, y por ello es muy importante que nosotros mismos tengamos un factor de manejo adecuado para ciertas zonas. El crecimiento de la raíz puede ser afectado severamente. ¿Por qué? Entonces pues nos dice que los principales problemas que afectan el crecimiento de la raíz pues pueden suceder por los factores abióticos, entonces que podemos encontrar en nuestro ecosistema. Entonces en ello pues podemos encontrar el estrés hídrico, que se puede presentar por la sequía o por la retención del agua del suelo, que el suelo mismo hace esa intervención, y esto que permite que bueno, la planta o el mismo proceso de la raíz no llegue hasta el meristemo apical, que es donde la planta principalmente es con que vive la planta, es la raíz principal, y entonces esto no permite el crecimiento de la raíz, y es por ello que se observa en el campo varias plantas desiguales, algunas sin crecimiento, otras quedan enanas, y entonces eso se hace la deficiencia de fertilizante. Entonces por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué necesita el suelo. El nitrógeno es un alimento clave de la biosíntesis de la clorofila y la fotosíntesis en las plantas. ¿Debido a qué? Pues entonces, pues muchas veces el nitrógeno es el nitrógeno es importante, es un elemento clave en el desarrollo de las plantas, ya que pues sin el nitrógeno las proteínas, enzimas y clorofila no se pueden desarrollar. Entonces estos procesos de fotosíntesis se le da el aceleramiento de la división celular y la elongación de sus raíces. Entonces esto permite que se produzcan y contribuyan a las células de los componentes como el ADN. ¿Qué pasa cuando grandes cantidades de nitrógeno son aplicadas? Pues la misma pregunta nos dicen, pues el uso excesivo de nitrógeno en el suelo puede provocar severamente una mayor competencia de las malas fuentes que nosotros tenemos en el suelo, como son las hierbas, los hongos, los patógenos y demás. Entonces esto permite que el cultivo provoque su crecimiento, la barra de defensa de enfermedades se disminuya en su totalidad, la floración, la producción baja, toxicidad de la planta, la salinidad del suelo, que esto empeorará la calidad del suelo, aire y agua, que son como que los efectos más importantes que los seres humanos podemos tener. Es imposible afirmar que los hongos micorrizos arbusculares son capaces de ejercer un control biológico en los nematodos. Pues los hongos micorrizos arbusculares son aquellos microorganismos que forman una simbiosis del 80% del suelo terrestre. Entonces las especies que no tienen esa especificidad en la elección de sus hospederos, como es el caso de los nematodos, pues tienen un efecto que causa un sobrecrecimiento de los individuos de especies vegetales. Entonces es por eso que es importante como que tener controlado estos nematodos para que los hongos no tengan que hacer su función mucho más pesada. Es posible afirmar que las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal son responsables de la producción de fitohormonas. Pues sí es posible afirmar esto, ya que pues las promotoras son aquellas de funcionamiento del crecimiento vegetal y la producción. Entonces ya estos ejercen efectos benéficos en las plantas, pueden ser directos e indirectos. Entonces pues entre ellos pues se permite que la fitohormona se presente en las plantas, y esta permite el intercambio de los patrones de los vegetales. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Pues
Pues se dice que en 2 años, en 1995, se surgió esa idea de la baja concentración de oxígeno libre en las células de los nódulos de las raíces, que en realidad es la baja permeabilidad del oxígeno en las células de los nódulos de las raíces, que pues esto se deduce en sí que el objetivo principal de este estudio de la hemoglobina es eliminar el oxígeno libre limitándola a la célula para que ésta lleve en las mitocondrias para que así puedan hacer su función de respiración. Pero en el año 2005, perdona, me equivoqué, en el año 2005 se dice que esta célula, esta proteína es la encargada de regular y controlar los niveles de concentración. Entonces ya no va solamente a liberar, a producir y a llevar, sino esta va a tener esos niveles de concentración de oxígeno al interior de este nódulo para que la proteína, como es el hierro, actúen como un tapón y aumentar y disminuir esta concentración. ¿En qué diferencian las endomicorrizas y las entomicorrizas? Pues las dos, las entomicorrizas pues son aquellas hinfas del hongo, no penetran en las células situadas en la raíz de las plantas. Estas se quedan recubriendo la parte superficial de los espacios de la célula. Entonces, pues todos hemos visto las raíces, las superficiales. Entonces, ellas tienen en su estructura superior como una capa blanca. Entonces, esos son entomicrorizas. Y las endomicrorizas pues son aquellas que se diferencian de las otras, ya que estas sí penetran en su interior de las células de las raíces. Estas pues no son visibles en la vista humana. La mayoría de las plantas en general, sobre todo en las hortícolas, frutales y demás. ¿Qué características confieren los hongos microrregenéricos y qué han ayudado a las plantas a colonizar la tierra firmemente? Pues nos dicen que pues existen en el mundo varias formas simbióticas que se inicia desde la actividad del micelio del hongo que se procede de la germinación de las esporas. Esto pues genera algunas generaciones para lograr en forma natural perpetuar y propagar la especie. Entonces allí podemos encontrar el ADN, porque es el encargado de llevar generación en generación un constante genética. Entonces cuando estas esporas germinan, desarrollan unos filamentos conocidos como hinfa, que por su proliferación dan lugar al micelio, que es aquel hongo que se extiende en el suelo según su potencial y es el encargado de llevar la infección de la raíz, que se produce por la identificación mutua. O sea que la primera planta o hongo, digamos si se encuentran lejos, esta característica o estos hongos son los encargados de hacer esta actividad. Entonces pues eso es todo, compañeros, muchísimas gracias.